Ya los judíos llegan incluso a conformar entre un 20 y un 30% de la población existente en Palestina. Y a eso crea un conflicto. Y yo lo que quiero especificar que si hablamos de derecho, este territorio lo había conquistado Inglaterra, los ingleses, Gran Bretaña. Ya no era árabe, ni era judío, ni era de nadie. Pero como tal, ni uno ni otro bando han jugado limpio desde hace muchos años, que es Irán, el cual Que tiene a de sus hecho, poderes como más mencionábamos grandes. anteriormente, fue el que financió, o uno de los financiadores de Hamas. LGBTI en muchas ocasiones, sin conocer que si vivieran en Palestina ya lo hubiesen colgado a todos. La izquierda no es más que la unión de países en contra de Estados Unidos. ¿Dónde está Estados Unidos? Israel, este Estado de Israel no es la nación de Dios. Ojalá este conflicto más temprano que tarde se resuelva de la mejor manera posible. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Trucutru, el cual estaremos hablando hoy de la guerra palestino-israelí que se está celebrando por allá por el Medio Oriente. Bueno, celebrando no es la mejor palabra. Que se está efectuando, o que comenzó el día 7 de octubre con la intervención dentro del territorio israelí de el grupo armado Hamas, para muchos grupos terroristas, que pasó de la frontera de Palestina hacia Israel. Bueno, Andrés, no sé qué te parece si empezamos hablando un poquito de geografía. O sea, dos países que están situados en Medio Oriente, que hacen frontera unos con otros, que antes, bueno, realmente todo este territorio se conoce como el territorio de Palestina, aunque se separa entre el Estado de Palestina, reconocido por muy pocos países, y el Estado de Israel. Palestina, que cuenta con dos regiones fundamentales, que son Cisjordania y la Franja de Gaza, y todo el territorio central que pertenece al Estado de Israel, fundado en 1948, si mal no recuerdo. ¿47 o 48? 48. 48. Eh, eh, bueno, no sé si quieres agregar algo más en cuanto a geografía, nos vamos directamente a la historia, porque aquí quiero llegar. A ver, vamos a poner un poquito en contexto eh, de cómo empezó esto. Esto empezó el 7 de octubre con el cruce de un grupo armado conocido como Hamas, pasando las fronteras que hacen de Cisjordania, de la Franja de Gaza, que es un territorio palestino, hacia el territorio de Israel, donde secuestraron muchos niños, donde mataron alrededor de 1.000 personas cuando se hizo un conteo eh, eh, más general de todos estos asesinatos que fueron ocurriendo. Como estados, Estado de Palestina y Estado de Israel, bueno, llevan una guerra desde el segundo día de la fundación del Estado de Israel en 1948 y hasta el sol de hoy. Y dos países en eh, eh, bien diferentes, incluso en cuanto a economía, en cuanto a forma de vivir. Israel es un país más abierto el día de hoy, donde se encuentran principalmente cristianos, judíos y de otras religiones, y Palestina, hablando de Palestina no como región, sino como Estado, eh, es principalmente islámico, un país bien pobre, el tercer mundo. Israel, que es el único Estado de la región, en cambio, que es desarrollado, muy desarrollado, de hecho, el Estado de Israel fundado en 1948. No sé qué tengas de agregar para irnos metiendo en contexto, Andrés. Buenas noches a todos los a todos los que nos están viendo, incluido a ti. No, no lo Y, presenté, no lo presenté. y nada, como tú bien decías, es una región que
que ha sufrido muchos cambios, tanto territoriales y tanto poblacionales, debido a sobre todo los conflictos que han venido ocurriendo de hace muchísimos años. Y nada, es una región que hablando territorialmente ha cambiado mucho, sobre todo se ve una parte que es como tal los países árabes, que los que entraron en conflicto contra Israel en su fundación, aunque tenemos que decir que ya antes de la fundación del propio Israel había conflictos entre una y otra población, debido a muchísimas cosas, religiosos, étnicos y demás. ¿Por qué pasa esta guerra? ¿Por qué pasa esta guerra antes de irnos a la pregunta de que si es una guerra justa o no? Okay. Yo, ok. ¿Por qué está pasando yo, esta guerra? ¿Por qué esa intromisión de el grupo Hamas, que es como el brazo armado de Hamas, que es el brazo armado de la Organización de Liberación de Palestina? En otro momento fueron otros grupos. De hecho, hay varios grupos guerrilleros dentro de esta organización que es la OLP, como mencionábamos anteriormente, pero hoy en día el brazo más fuerte, el brazo guerrillero armado más fuerte para muchos terroristas es este grupo Hamas que invadió al Estado de Israel el pasado 7 de octubre. Bueno, Andrés, objetivos de la guerra. ¿Por qué esta intromisión de este grupo Hamas, conocido como bien, terrorista? Para mí también lo es. bien, yo voy a dar mi simple opinión desde Okay. mi punto de vista, sin entrar ni a favor ni en contra de ni Exacto, uno u otro exacto, bando. exacto. Simplemente mi opinión. Lo primero, lo que ocurrió el día 7 es considerado un ataque terrorista, ¿ya? Lo es. Simplemente por el hecho de que jamás entró a territorio israelí y atacó a población civil. Exacto, obvio. Ya del momento en que tú atacas a población civil indefensa, que los captura o asesina, usted es una organización terrorista. Ahora, para explicar el conflicto, es muy difícil, habría que retornar hace cientos y A ver, cientos de años atrás por unas hace cuestiones miles de años. religiosas. De hecho, este conflicto que en 1948 detonó ya entre dos estados, ya no eran grupos religiosos, sino dos estados. Primeramente fue por tierras, por a quién o no le pertenece dicha región. Y hoy en día, eh, aunque también se pelea por esto, ¿entiendes? Por la ocupación de toda la región de Palestina, que está dividido hoy en dos estados, repito, a ver, no se debe confundir región de Palestina con Estado de Palestina. La región de Palestina es la región que ocupa dos estados, Estado de Palestina y Estado de Israel. Como te decía anteriormente, también hoy en día este conflicto es por tierra, pero también por esa acumulación de odio eh, que se ha venido acarreando desde antaño hasta ahora, donde vemos como de uno y otro lado han habido ataques terroristas. Este no es el primero, este ha sido otro de tantos. De un lado a otro, ¿eh? Porque Yo de voy un a, lado a otro. yo voy a Ahora, intentar de explicarlo a mi perfecto. manera, Ok, te un escucho. Te poco escuchamos. lo que ha ocurrido durante los años. Ok, Primero, la población judía como tal durante toda su existencia fue desplazada primero durante el Imperio Romano, el Otomano, y como tal ha sido una población que ha sido desplazada, que ha exacto. tenido que emigrar. Y en el territorio en aquel entonces de Palestina había una mínima cantidad de judíos y la inmensa mayoría de la población eran palestinos, ¿ya? Entonces, Árabes, en ese sitio, que nunca desaparecieron los judíos. Y muy bueno que nunca, muy bueno siempre que tú tuvo lo digas. lo que es una minoría de la Exactamente. población. Ahora, es un territorio que, como bien tú decías, tiene una importancia tanto para los judíos
como para los musulmanes y los cristianos. Exacto. Está la ciudad famosa de Jerusalén. Ahora bien, esta cantidad, como te decía, de judíos, que era mínima en la población comparándose con la Palestina, ¿ya? Durante ese exilio que ha tenido, durante la Primera Guerra Mundial, también, población judía que estaba en el exterior comienza a retornar hacia Palestina. Y esa población judía comienza a incrementarse, ¿no? Y surge un movimiento que se llama el sionismo, que es un movimiento judío como tal, que lo que ellos aspiraban era tener una tierra donde poder decir, donde poder asentar y vivir la comunidad judía como tal. Exacto, Ese era el objetivo de ese es movimiento. entendible, obvio, claro. Tener una zona donde, imagínate que llevan por todo lado del mundo sin tener una tierra donde estar. Y esas Exacto, personas necesitaban lógico. Para o una cultura, un querían, estado. claro, querían un lugar donde asentarse. Exacto, Como para mí es lógico, exacto, ¿no? Ahora bien, eso a su vez también trajo un movimiento en contra, que era el odio hacia los judíos, exacto, donde se incrementa muchísimo y con la Segunda Guerra Mundial, con lo que ya todos sabemos que exacto, sucedió, exacto. que durante esa guerra mucha población judía, por ese odio y esa represalia que estaba teniendo, comienza a retornar a ese sitio en Palestina. Y En la Europa, población judía, principalmente en Alemania. exacto, sobre todo ya sabemos todo lo que sucedió. Entonces, Exacto, esa población que existía en Palestina, ahora comienza a cambiar. Ya los judíos llegan incluso a conformar entre un 20 y un 30% de la población existente en Palestina. Y a eso crea un conflicto, ¿no? Entre una y otra población, por la cultura, por las costumbres, por miles de cosas. Ya desde ese entonces habían roces, por así decirlo. Ahora, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Con lo que se descubrió que se le pasó lo que se le hizo, el terror que sufrieron los judíos con el Holocausto, se decide en la ONU de asignarle una tierra a los judíos donde por fin y por una vez por todas poder existir y poder asentarse y tener una tierra propia. El problema es que esa tierra que se le asigna, ya habían personas viviendo en ese lugar, exactamente. que eran los palestinos. Por eso, Entonces, sí, continúa, esa, perdón. esa resolución que se toma en la ONU, por supuesto los judíos están a favor, pero la comunidad árabe, los palestinos estaban en contra. Y ahí cuando comienza, como tú bien decías, en 1948, que Israel autoproclama como Estado en esa zona. Inmediatamente los países árabes le declaran la guerra a Israel. Siria, Por- Irak, Egipto. Eh, Exacto. Mira, perfecta la explicación tuya. Bien por arribita ahí, pero bien perfecta. Porque para saber o para hablar de este conflicto hay que saber su origen, ya tenemos su origen, por qué es el conflicto. Pero bueno, hablando de lo real y ya con esta base que vamos teniendo, viene la siguiente pregunta. Una vez más, ¿a quién correspondería legalmente todo este territorio? Y yo sé que es un tema controversial de nunca acabar. ¿Eh? ¿Por qué? Y para eso hay que irnos muchísimo más atrás. Ahí empezaste por la conquista romana del territorio, luego el Imperio Otomano, pero esto viene hace muchísimo tiempo. De hecho, yéndonos a la era abrámica, donde Abraham tuvo varios hijos, pero dos descendencias fundamentales, que fue Ismael, que de Ismael salieron, según se dice, salieron los árabes, y de Isaac, que de Isaac luego salió Jacob, sus 12 hijos que conformaron 12 tribus, la nación de Israel, que fueron los que despojaron a los cananeos que vivían en la zona de Palestina. En la zona de Palestina, que hoy es la zona de Palestina, vivían muchas tribus que fueron despojadas de su territorio por la nación de Israel, que luego se separó, y ya lo veremos más adelante, en el Estado de Israel y en el Estado de Judá. Eso lo veremos más adelante. Pero bueno, si nos vamos a bien antaño, esta zona pertenecía a
a los descendientes de Israel, que no era más que Jacob, que le fue cambiado el nombre de Jacob a Israel y por eso recibe el nombre de Estado de Israel. Y estos árabes que luego fueron subiendo hacia Palestina, ahí pondremos un gráfico, fueron subiendo hacia el territorio de Palestina, antes no se asentaron en este territorio, sino mucho más abajo, donde corresponde a toda la península arábica. Luego, en un momento determinado de la historia, se hicieron fuertes los árabes e invadieron luego de que los judíos fueron expulsados por el Imperio Romano de aquella región, fueron expulsados varias veces, pero la última gran diáspora de expulsión de los judíos de su tierra fue cuando el Imperio Romano. Pero obviamente quedaron algunos asentamientos de judíos que de hecho se habían rebelado, rebeliones que terminaron mal, pero bueno, como mencionábamos anteriormente se quedaron pocos asentamientos en su tierra. Como mencionaba anteriormente, los árabes se hicieron fuertes y se corrieron de la península arábica hacia todo eso arriba y por eso se expandieron tanto y vemos todos esos países de esa región que son árabes. Pero en un inicio los árabes ni habían llegado a Turquía, ni habían llegado a la zona que hoy es de Irak, ni habían llegado a esta zona del oeste de Egipto. Y bueno, en 1291 volvió a crecer esta población israelí, que todavía quedaba en pequeños asentamientos en la región de Palestina, y hubo una guerra árabe-israelí, donde salieron aplastados los israelitas, se quedaron de nuevo en pequeños grupos y continuaron dominando toda la zona estos árabes de la región. Y entonces más adelante ocupa todo este territorio el Imperio Otomano. Luego ya vemos que al final de la Primera Guerra Mundial pierde la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano. Inglaterra se queda con ese territorio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Apuntar bien. Cuando el Imperio Otomano, que tuvo 400 años con dicha región, cuando el Imperio Otomano invadió la región de Palestina, y aunque independientemente que continuaban viviendo los árabes y una cierta porción una pequeña porción de judíos, pertenecía al Imperio Otomano esta región. Ellos habían conquistado. De hecho, los árabes también conquistaron aquella región cuando los romanos, a golpe de cañón. Más adelante, ni a los árabes ni a los otomanos al final de la Primera Guerra Mundial, sino a los ingleses, que a golpe de cañón se quedaron con esta región de Palestina. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, aún le pertenecían a los ingleses que tuvieron un puesto ganador también en la Segunda Guerra Mundial. Luego se crea la Organización de Naciones Unidas, ya el sionismo, como tú mencionabas anteriormente, estaba en su apogeo, había aumentado muchísimo la inmigración hacia ese territorio de los judíos por el auge del antisemitismo en Europa, mayormente en Alemania por todo lo que tú explicabas anteriormente, y entonces ya no había un poquito de judíos. Y yo lo que quiero especificar que si hablamos de derecho, este territorio lo había conquistado Inglaterra, los ingleses, Gran Bretaña. Ya no era árabe, ni era judío, ni era de nadie. No, ¿cómo decir? Por derecho, nadie tiene derecho sobre, se ha visto, en la vida nadie tiene derecho sobre ningún territorio. Correcto. Un territorio tiene derecho el país o la región que sea más fuerte y que los vencedores, los cañones. Los cañones son lo que dan la tierra.
Los cañones más fuertes son los que hay en la tierra, ¿eh? Porque los árabes no despojaron a Inglaterra del territorio ni al Imperio Otomano. No, claro. Eh, Luego, con la resolución de la ONU de partir el territorio en dos partes, ahí se atacaron al Estado de Israel, pensando que lo iban a pagar fuerte porque fueron 5 países, si mal no recuerdo, o 4, 5 me parece. Fueron Egipto, Irak, Turquía e Irán. Pero, pero Además, una cosa bien interesante que creo, supongo que lo han usado los judíos como manera de apoderarse del territorio es el aumento de la cifra de personas, así, de población judía en la zona. sí, Porque con el mandato de Inglaterra, con ese mandato, en un tiempo determinado, los ajá, judíos incrementaron la inmigración hacia dicho territorio claro, y todo legalmente. Había un número de judíos ilimitado que podían entrar en dicha zona. Luego, cuando la situación cambió y los árabes protestaron y a Inglaterra le convenía, Inglaterra limitó, creo que a 10.000 judíos la entrada por año hacia dicho territorio. Así que exacto. las cosas han variado de un lugar a Porque otro. los palestinos presionaron, No, porque los palestinos y, presionaron. De hecho, a muchas bases inglesas, a fin de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchísimos atentados por esto mismo, por la inmigración legal de judíos a esta zona de Palestina que no querían eh, los árabes. Y y es una manera de dominio que en este caso Israel ha ejercido sobre la región. Es decir, en estas creando tierras yo, asentamientos, yo quiero asentamiento de mi población y desplazo a la Palestina y ese asentamiento por ende se va a mantener en mi poder. Y es lo que ellos han hecho durante cientos de años. Es una okay, de las maniobras que ellos usan exacto. para apoderarse de un territorio. Pero no creo que de cientos de años, sino que, que en antaño eran sino que primeramente fue lo natural. Iba aumentando el asentamiento porque iba aumentando la cantidad de judíos. ¿Me entiendes? Ahora, luego, en 1948, cuando se hace la separación, que la separación queda en Franja de Gaza y Cisjordania, queda para el Estado de Palestina. Y toda aquella región central de la región queda para el Estado de Israel. 2 días después de esta separación, 2 días después de la conformación del Estado israelita y el Estado palestino islámico, hay una invasión de 5 países a Israel. Y ahora vamos de nuevo a la fuerza de los cañones. Esto pensaba que iba a ser una guerra relámpago, un país contra 5. Y bueno, los cañones de Israel fueron más fuertes. ¿Y qué es lo que hizo Israel luego de ganar la guerra? Se expandió más. Robó de Gaza y robó de Cisjordania. Se expandió más y puso más asentamientos. Y en cualquier guerra esto es obvio. ¿Me entiendes? Aprovechó ganar la guerra para meterle un mochazo. Se compensó. Porque si estamos en paz, es como Alemania. Cuando perdió la Segunda Guerra Mundial, eso no se quedó así. Alemania tuvo que darle una gran indemnización. ¿Mm? A muchísimos países. Una gran indemnización por todos los daños que habían hecho en la guerra porque había paz. Ahora tú y yo tenemos paz y te metes en mi casa, empieza a tirar ladrillos, me rompe el televisor, me rompe el frío, me rompe la cocina, ¿entiendes? Y yo te voy a dar palo para sacarte de mi casa porque usted es mi casa. Pero después, eso no se quedó ahí porque tú tienes que pagar los daños. Y esta fue la forma que utilizó Israel, ¿entiendes? Para personas que dará si está bien o si está mal, etcétera, etcétera. Pero bueno, después de esa guerra, Israel le metió un buen mochazo al territorio el Estado de Palestina, de un lado y de otro. Sí, a lo que hoy es el Estado de Palestina.
pero como tal, ni uno ni otro bando han jugado limpio. Todos han jugado Obvio, con sus claro, armas. claro, claro. Incluso antes de la acción, ya los israelíes habían desplazaban a palestinos de sus asentamientos y luego de la guerra aún más. Incluso, como tú decías, luego de esa pequeña guerra porque hubo varias guerras, esa fue una de muchas. Podemos, la del Líbano, luego el 6 días Líbano, que hubo dos guerras y innumerables ocasiones que han entrado en conflicto. Y en cada una de De lado ellas, y lado, de lado y lado. Aquí no hay del razón. lado, Ya la ah, razón se perdió hace mucho tiempo. hace mucho. Pero en mi opinión, donde se podía haber llegado a un mayor consenso fue cuando la creación del Estado Islámico por un lado y el Estado de Israel por otro, donde intervino la ONU. Ya esto es tuyo y esto es tuyo. Se acabó el rebolico. Que ahí el primer picotazo lo dio los árabes, hablando del Estado de Palestina. Ellos fueron los que dieron el primer picotazo después de una negociación donde intervinieron varias potencias. Ahora, en 1993, donde se sentaron ambos lados en Washington, y hubo una gran convención con la intervención también de varias potencias para llegar de nuevo a un estado de paz en 1996, 3 años después, continúa Israel creando asentamientos ilegales en territorio palestino para seguir dando mordiscos y para proteger su frontera, entre comillas. Esto puede ser sí, esto puede ser no. Ya esto llega a interpretación y estar en el zapato de cada cual. Porque si tengo un poco terrorista rodeando mi casa, que ya me dieron fuego hace unos años atrás, entonces, bueno, tengo que estar ready. Entonces, en este caso fue Israel el que incumplió dicho tratado. ¿Entiendes? Entonces ha sido de lado y lado. Culpables, ambos bandos. Ahora, no por eso, si ahora yo digo, bueno, o si me preguntan qué tú crees entonces del 7 de octubre, ahora no por eso, tengo que decir, se la doy a Hamas. Vale. Para no hablar de Palestina, porque Hamas no es todo Palestina, ni todo Palestina apoya a Hamas. Hamas es un estado bien desorganizado, ¿eh? Ni siquiera tiene un ejército en particular. Pero no quiere decir que no tengan defensa, que hay mucha gente que dicen que no tienen ejército. Sí, no tienen ejército como tal, pero tienen muchísimos grupos guerrilleros. Ahora Hamas es el más fuerte, el brazo armado principal de la OLP. Pero muchísima gente no apoyan ni consideran, muchísimos palestinos ni consideran a Hamas como su brazo armado. Entonces, como te decía anteriormente, no por eso, si yo interpreto, porque esto está mucho a la interpretación. Está muy sujeto a la interpretación. Ahora, si yo interpreto que el dueño de la tierra por ley y por derecho, que no lo es, es son los árabes palestinos, entonces no por eso, sí, como hizo el gobierno de Cuba y el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro, o de Rusia. No, eso lo provoca por haberle robado el territorio independientemente que tú pienses así, coño, no está bien el ataque terrorista. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que pasó ahora 7 de octubre. Vaya, sin olvidar todo lo que se han hecho de lado y lado. Pero no por eso tú vas a apoyar, ¿entiendes? O vas a, como ha hecho el Estado de Irán, que incluso felicitó a los guerrilleros terroristas de Hamas por la incursión que habían hecho en territorio israelí, donde hubo secuestro de niños. No sé si viste las imágenes de los niños, a ver si la ponemos aquí. Imágenes fuertes de niños que estaban enjaulados. Una mujer Sí. desnuda que arrastraron por muchísimas calles de Palestina, una mujer israelita. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado de al ponerse a ver de frente la realidad.
de lo que ha pasado aquí, independientemente del criterio de cada cual. Pero como te decía anteriormente, esto está bien sujeto a la interpretación de cada persona. Obviamente, y desgraciadamente, la mayoría de las personas que hacen un juicio o un prejuicio sobre estos asuntos ni siquiera conocen la historia, como no la conocía yo, no conocen la historia de lo que ha pasado en cierta región para poder emitir un análisis sobre ello. No, y a día de hoy es improbable que suceda la paz si no interviene una tercera nación como lo ha sucedido cuando en algún momento determinado se ha logrado la paz. Uno, porque luego de esa guerra, como tú bien decías, Israel expandió su territorio, ¿no? Territorio que le fue quitado por medio de la guerra a los países árabes. Incluso uno de los acuerdos de paz que se hizo, uno de los primeros que fue con Egipto, donde Israel acordó devolverle la región que se le había quitado durante el primer conflicto que hubo. Es decir, que mientras existan las tierras que se estén disputando y hoy mientras exista el gran interés en Jerusalén, que la ONU incluso ha dado como un territorio neutro, que no le pertenece ni a uno ni a otro estado, pero en el caso de Israel, Israel tiene a Jerusalén y lo proclama como suyo. No solamente Jerusalén del oeste, que era inicialmente la parte que estaba en su territorio, sino ahora también Jerusalén del este, que era la parte que antes le correspondía a los árabes. Es decir, que mientras exista la disputa de los territorios de la zona de Jerusalén, es improbable que exista un periodo de paz sin que intervenga una tercera nación, porque tanto uno como otro durante largos años se han hecho barbaridades. Es decir, y como tú también bien decías, no justifica hacer una barbaridad pensando en la que tú me hiciste anteriormente, o porque yo tengo derecho a hacer esta atrocidad por lo que sucedió en el pasado. Nadie tiene, ni uno ni otro bando, el derecho de hacer semejante cosa. Y lo que ocurrió el día 7 es un acto de terrorismo sin más. Se atacó población civil y eso es indefendible. Es imposible defenderlo, tanto si eres palestino como si no lo eres. Es un acto terrorista y punto. Ahora también Israel ha hecho atrocidades. Cuando gana esa primera guerra, como bien decía, Israel hace que la población palestina en su territorio tenga que hacerse ciudadana, porque si no se hace ciudadana, generalmente lo que le ocurrió a esos palestinos fue que la tierra les fueron quitadas, lo fueron desplazando. Pero bueno, eso está en dependencia de la interpretación, porque está la parte de la interpretación de que en esos tiempos que tú estás hablando ahora fue que empezó todo ese gran movimiento de ataques suicidas, que iban los No, palestinos cargados de bombas y se metían territorio adentro, no solo no solo en Israel, en muchas partes del no, mundo, y en ya es Europa, otra cosa, y en pero Estados yo lo Unidos. que me refería, incluso que hubo una comisión que se hizo para ver la realidad de los palestinos dentro de Israel y llevó la conclusión esa. Una comisión creada incluso por israelíes. Y la conclusión llegó que fueron desplazados esos palestinos. Cuando se justificó, la justificación de Israel era que esos palestinos, el mismo gobierno de aquel entonces de Palestina, la habían como que ordenado salir de esa tierra para que el ejército palestino tuviera más territorio para poder caminar o ejercer su actividad militar. Y fue todo lo contrario, fueron desplazados. Ahora, como bien tú también decías, que es lo que te digo, no se puede decir algo bueno ni malo de nada. Los No, dos han hecho cosas malas. no, es que está cabrón. Porque imagínate que donde sea territorio civil, ahí puede llegar el ejército. No, la otra perspectiva es que Israel, la población judía, desde muchísimos años atrás, de que tengo, de que he escuchado, generalmente son personas que le van muy bien en los negocios, son personas que son influyentes tanto en uno como en otro país y lo podemos ver en la política norteamericana. Y durante todos estos años de guerra, Israel se ha convertido en una zona muy próspera,
una potencia dentro del territorio, inclusive con energía nuclear, ¿no? Y como tal se ha hecho el más fuerte. Mientras vemos a Palestina, los palestinos que son pobres y de cierta manera eso te hace ver a algunas personas como que la lucha de David contra Goliat, o así mismo ellos lo ven de esa manera. Pero, otro pero de los grandes, eh, la población palestina generalmente es musulmana. Jamás, generalmente, o totalmente los integrantes son musulmanes. Y yo no tengo nada contra esa religión, pero muchos de ellos son yihadistas, que como quiero estar, La mayoría. como el yihad, como que dicen de que yo debo mi vida a la religión y mato por mi religión. Y muchas de estas personas, que es lo que tú bien dices, que hacían atentados, ponían bombas incluso en otros territorios, ¿no? Hacían un atentado terrorista, como lo hemos visto, aquí en España también. Y eso de qué te habla, de que la cosa ya esta situación se ha ido de las manos hace mucho tiempo, no tiene salida, es una guerra sin sentido, por lo menos para los que lo vemos desde afuera. Exacto. Y lo único que ha hecho es derramar sangre de gente inocente que no tiene nada que ver, porque las personas que fallecieron el día 7 no tienen nada que ver con uno ni otro caso. Y los que están falleciendo por los bombardeos ahora de Israel sobre Gaza tampoco tienen nada que ver. Y desgraciadamente en la vida quienes pagan son las personas que no tienen nada que ver. Porque tanto el jefe de Hamas como de las tropas, como el presidente de Israel, estas personas no van a morir en combate. Quienes van a combate son jóvenes, ¿no? Exacto. Quienes son los que Pero llegan bueno, sus vidas. ahí hay mucha culpabilidad de lado y lado de población civil y población civil, porque jamás se mantiene por apoyo de gran parte de la población civil palestina, como brazo Claro, armado de las OLP. claro, pero es que es Entonces, una y del lado de Israel también. claro, ¿Eh? jamás El primer ministro que declaró la guerra lo puso el pueblo de Israel. sí, Que en este lado está la defensiva. En este lado, bueno, respondió ahorita la ofensiva, pero respondió a un ataque extranjero en este caso. pero tanto tú y yo como sabemos, tú y yo sabemos que la población lo manipulable que es en ese sentido. Jamás está en el poder de Gaza, de la zona de Gaza, desde el 2007. Y es verdad que con apoyo de la inmensa mayoría de palestinos. No, desde el De la 80 y pico, desde el 87. Desde el 87 No, pero jamás tiene el surgieron poder. ellos como organización. Sí, surgieron, pero jamás tiene el poder Oh, ya, desde el sí. 2007. Sí. Desde el A ver, 2007. para que se Y como, entienda bien, Palestina o el Estado de Palestina, para los que lo reconocen, tienen muchísimas, aunque no tienen un ejército completo, tienen muchos grupos guerrilleros, para son muchos grupos paramilitares. terroristas, exactamente, pero tienen muchos grupos, tienen mucha fuerza militar, no es tampoco un... Y entre Claro, estos grupos, el que porque ahora es son, el más fuerte, como decía Andrés, que tomó su mayor fortaleza a partir de 2007 y está de 1987, es Hamas, que es el brazo armado militar de las OLP, Organización de Liberación Palestina. ¿Sí, Andrés? sí, pero también así a uno lo cuenta y parece que Palestina está sola. Y el grupo Hamas es apoyado por los países árabes, sobre todo Y por Irán. por Irán, que es una potencia nuclear. Y es aquí uno de los peligros de Claro, la intromisión extranjera a la guerra. Para muchos buena, para muchos mala. exacto. Y no sé qué tú Es piensas uno, del papel mediador de Estados Unidos en la guerra. No sé qué te parece. bueno, O como del papel ahora, interventor, no mediador. bueno, con el punto que tocabas ahora mismo de Ajá, que Irán es una potencia nuclear, o aparentemente así se afirma, ¿no? Es el motivo por el cual el gobierno de los Estados Unidos envió el, el, el portaaviones más grande de su flota a la exacto. zona para decir, oye, aquí estoy yo, esto es un conflicto, no te conviene meterte, esto entre palestinos e israelíes. Yo creo que ese fue el motivo por el cual Estados Unidos tuvo esa acción.
más que nada, porque sabe que tras de todo ese conflicto está Irán, Irán que tiene armamento nuclear. Y a razón de eso creo que fue ese movimiento de los Estados Unidos de su portaaviones más grande a la zona. Bueno, Andrés, entonces, bueno, creo que está de más hacer la pregunta, pero bueno, ¿a favor o en contra del conflicto? Por supuesto, en contra de la pérdida de vidas humanas, siempre, Ok, 100%. Sobre todo si en te algo apoyo. tan sin sentido como esto. Y eso no quiere decir que esté a favor ni de uno ni de otro lado. No estoy a favor de ninguno. Solo Pero estoy a bueno, favor de que no. rapidito ahí no me quedó claro tu opinión sobre eh, la intromisión americana en el conflicto de Estados Unidos. No. ¿Qué te Yo lo que parece? te dije ¿A es favor o en que, contra? ¿qué te voy a decir? Mira, es lo que te decía. Tienes un conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? Tienes otros terceros países que también están, los países árabes, que Ujú. están a favor de Palestina desde el inicio de todo Exacto, este conflicto. exacto, Y uno de ellos, el que lleva impulsando ese conflicto de hace muchos años, exacto. que es Irán, el cual Que tiene a de su hecho, poder como mencionamos armamentístico nuclear. anteriormente, fue el que financió o uno de los financiadores de Hamas, Claro, y con armamento nuclear a su poder. además. Entonces, como mediador, o como controlador de una situación de que no se vaya más, Estados Unidos ha hecho la acción que hizo de su portaaviones. Ok, Y por supuesto tiene que mediar. Además ok. de que todos sabemos que 100% de Estados acuerdo. Unidos es el principal socio en Exacto. todo de Israel. Incondicional. E Exacto. Israel es el principal socio de Estados Unidos en todo. Exacto. Eso nadie Exacto. le quita duda. Y en un conflicto de uno y otro país, se van a apoyar Claro. mutuamente. Ahora, y no voy a perder mi oportunidad de pasarle por arribita a la visión de la izquierda, fundamentalmente. Eh, Veo que, de hecho, todos los países que apoyan o apoyaron o dan su voto a favor de la acción de Palestina de una u otra forma, algunos más abiertamente, otros menos, pero dan su apoyo coincidentemente, todos países de izquierda, coincidentemente. Eh, y no sé cómo, cómo a veces el ser humano es tan de mente tan corta y no analiza un poco más, ¿eh? Porque si vemos a Israel, Israel es un país abierto. ¿Mm? Practica la religión que tú quieras, ten la forma de pensar que tú quieras. Sin embargo, Palestina es todo lo contrario. Aquí es el Islam. Cuidadito con lo que vas a decir. A la La mujer, prostituta, al homosexual, lo eliminamos. Sin embargo, Israel, la que, que, mujer que negro, apoya Israel, que es un país a lo actual, ¿me entiendes? Como lo pide la izquierda, o como lo quiere la izquierda, que es progresismo, progresismo, progresismo. Entonces, en este caso, sale en defensa de Palestina. De hecho, el movimiento LGBTI, en muchas ocasiones, sin conocer que si vivieran en Palestina ya lo hubiesen colgado a todos, ¿eh? Eh, eh, apoyan a Palestina. Y esto me demuestra una vez más de que si hay que dar un conflicto, un concepto de izquierda, yo daría el que oí una vez, que es la izquierda no es más que la unión de países en contra de Estados Unidos. ¿Dónde está Estados Unidos? Vamos en contra. Eso es la izquierda. No es más que una, correcto. no es más que una agrupación de países que están en contra de Estados Unidos. Esa sería O, la izquierda. Porque no hay lógica, ¿eh? Porque no, claro. Israel, comparado con Palestina, es un país a lo progresista, que es lo que promueve la izquierda. ¿Me entiendes? De hecho es tan loco, por eso
No sé. No sé, tan loco. Tú vas a ver muchas marchas de movimiento LGBTI con los pullovers, con la playera del Che. Y de hecho el Che fue el que en Cuba empezó con los campos de concentración y trabajo forzado para eh, 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 los homosexuales. Entonces, está esto, Hoy en día todo se politiza así, sí, superficial, flujo, sin saber nada. Y se dice, no, yo soy pro Palestina, pro Israel, como si esto sí, fuera un partido, un equipo, el equipo que tú sigues. exactamente. Ni Cuando se siquiera, están perdiendo vidas humanas y si y como que sin le tener voy un a juicio crítico, sin conocer, dar porque tú le por lo que preguntas escuchaste, simplemente por lo que escuchaste y ya. exactamente, ¿me entiendes? Y La, vivir. la gente veo que están actuando, bueno, yo soy de izquierda, ¿qué es lo que hace la izquierda? Eh, mm, ¿Tumbar una palma? O vamos a tumbar palma. Eso es lo que está bien. ¿Qué es lo que hace la izquierda? ¿Tomar café? Oh, vamos a tomar café. ¿Qué Y importa si es además, un tónico, si es dañino, si no es dañino, si es adictivo, si no es adictivo? Lo hace la izquierda y está bien. no, y además todo es por el boom de la noticia. Ahora en unos meses va a seguir, a lo mejor Dios quiera que no, va a seguir el conflicto y esa persona ya nadie se va a pronunciar a favor o en contra de nada, porque no nos va a interesar a nadie. Lo mismo ha pasado con la guerra Ucrania-Rusia. Y en Muy cuanto a felizmente, religión, ahora en cuanto a religión, quería un dato bien pequeño. No lo tenía que haber dejado para el final porque para mí es súper importante, pero un dato bien pequeño. Este Estado de Israel no es la nación de Dios. No es la nación de Dios. De hecho, los judíos no tienen nada con el Dios de Israel. Dejar bien claro eso, porque los judíos fueron los que mataron a Jesús. Eso en cuanto a religión, quería tocar esa partecita, porque muchos pro-israelitas, yo no soy pro nadie, yo soy pro vida. Muchos pro-israelitas declaran que esto pertenece a Israel porque Israel es la nación de Dios y esa es la tierra prometida. Eso es totalmente falso y totalmente mentira. La nación prometida o la tierra prometida es la nueva Jerusalén y está en los cielos, según dice la Biblia, según dice el Señor. Y el pueblo de Dios pasaron a ser todos aquellos seguidores de Jesús, según la Biblia también dice el Señor. Así que ese Estado de Israel no tiene que ver nada con Dios, y menos llamándose judíos, menos lo que se llaman judíos, que fueron aquellos que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Hay que estar claro con eso. Que es bien importante, porque de hecho este conflicto es muy religioso. Entonces, esto es un conflicto de nunca acabar. Este conflicto se acaba barriendo a todos los palestinos. Lógicamente que yo no promuevo eso y estaría totalmente en contra. Pero así es como se ve el fin del conflicto. o que los palestinos barran a todos los israelíes. O que no, ni así se acaba, porque entonces van a seguir por ahí para adelante. Ellos van a seguir por ahí para adelante. Esa gente no acaba con el mundo porque no pueden. Porque no pueden. Y si ellos hubiesen tenido la fuerza que tiene Israel hoy, ellos hubiesen barrido a Israel. Y no queda nadie. Ellos lo que no tienen la fuerza que tiene Israel. Que para la fuerza que tiene, bastante condescendiente ha sido. Israel en poco tiempo arrasa con esa gente y después se corre y arrasa con Irak y después se corre y arrasa, se mueve para Egipto y arrasa con Egipto. Entonces, no sé si tienes algo más que agregar, Andrés. No, nada, yo creo que todo lo hemos dicho en nuestra humilde opinión y ojalá que este conflicto más temprano que tarde se resuelva de la mejor manera posible y con la menor cantidad de víctimas posible. Ojalá así suceda. Okay. Bueno, entonces de esta forma estamos despidiendo, esperando que hayan comprendido y entendido un poco sobre este conflicto, que hayan ampliado sus conocimientos, ya tienen una base del tema. Le damos gracias a los que han llegado hasta aquí.
por favor dejen un like, síganos para que así siga creciendo nuestro canal. Y nos vemos en el próximo tema. Y hasta la próxima, Andrés. Hasta la próxima, hermano. Saludos a todos.